Hola, ¿qué tal? Te saluda con enorme gusto Nistela Villaseñor a través de Bienestar Integral y Abundancia, un espacio en el que promovemos la sanación y el crecimiento interior para que juntos podamos alcanzar la mejor versión de nosotros mismos en las tres áreas maestras de la vida. Salud, que es salud física y emocional; relaciones o el amor, ¿verdad? La relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás, con quienes nos rodean; y por supuesto las finanzas, tener unas finanzas equilibradas, unas finanzas sanas. Eso es lo que promovemos en Bienestar Integral y Abundancia. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde Saltillo, Coahuila, para Show MX Televisión en Facebook y también para Nistela Terapeuta en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias a quienes ya hoy nos están viendo a través de estas redes. Pues miren, el día de hoy les he traído un programa que yo les quiero compartir, que hago los programas o preparo los temas para los programas con base en lo que voy viviendo, en lo que estoy sintiendo, en lo que, más que sintiendo, en lo que estoy percibiendo que sienten mis consultantes en lo que está pasando. También a veces me baso en efemérides, por ejemplo, en días internacionales, en fechas que se está celebrando algo. Y hoy, bueno, pues quise hablar del duelo, ¿sí? De las fases del duelo y de la importancia que es que este proceso natural, aunque sea natural y necesario, tenga un acompañamiento emocional. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, debido a que tenemos un sistema de pérdidas previo, es decir, todos y cada uno de nosotros en alguna ocasión hemos perdido algo que queríamos mucho, ¿verdad? Un objeto, una situación, también se pueden perder situaciones, y por supuesto también personas, que es lo más importante, es lo más sensible, es lo que más se siente, lo que más nos lastima. Todos lo tenemos, todos hemos pasado por eso. Sin embargo, cuando tenemos duelos no sanados, es cuando empieza una problemática y se hacen estos duelos patológicos. Hoy vamos a hablar de las fases del duelo, de cómo se pueden vivir de forma eh, lo más consecutiva, por así decirlo, de cómo se han estudiado, ¿verdad? Se pueden tener, o bien se pueden tener de forma desordenada. Y lo más importante es, insisto, este acompañamiento emocional, porque en el futuro se puede volver como una bola de nieve si no hemos sanado unos duelos del pasado. Se llega a juntar con nuevos duelos, nuevas pérdidas, y se vuelve patológico, se vuelve una crisis en nuestra vida, se vuelve un caos. Entonces, pues no queremos eso, ¿sí? Vamos a hablar de las etapas del duelo. Cuando hemos perdido, me voy a basar primero en toda la parte de las pérdidas de seres queridos, que insisto, son las más sensibles, son dolorosas, son complejas para el ser humano, y son tal vez las que conllevan a que después sintamos muy fuerte, casi tan fuerte como si fuera la pérdida de un ser querido. Sentimos esas pérdidas de objetos y de situaciones, las sentimos fuertes porque no hemos sanado las pérdidas humanas, ¿sí? Las pérdidas de nuestros seres queridos. Bien, pues una de las fases que se vive, ¿verdad? Cuando estamos atravesando un duelo, generalmente ese sí respeta como el orden, por así decirlo. Se siente una negación o vivimos un shock, ¿sí? Un shock al saber que hemos perdido a alguien. Esto, por supuesto, puede ocurrir mayormente cuando personas jóvenes mueren, cuando mueren de forma inesperada en un accidente, obviamente de forma repentina, no sabíamos. Y también, eh, pues bueno, casi sí lo pueden llegar a sentir las personas que, aunque tenían a familiares enfermos, ya cuando les avisan, ¿sabes qué? Falleció, de todas formas se siente este shock, ¿sí?
que es una reacción de negar las cosas, de no puede ser, están seguros, sobre todo pues cuando nos dan estas noticias por teléfono, ¿verdad? Insisto, cuando es de forma repentina, cuando la persona estaba muy joven, cuando la acababas de ver días antes, una semana antes, o acababas de hablar con esa persona. Entonces, es esta reacción natural, todas estas fases son naturales de ese impacto que te desequilibra y empiezas, la respuesta natural es negarlo, no es cierto, esto no está pasando. En esta etapa de negación, no crean que es momentánea, ¿sí? Se puede durar incluso a veces hasta semanas, se puede llegar a tener esa especie de negación. Y pues la persona está todo el tiempo dándole vueltas al asunto, ¿verdad? Se pregunta muchas cosas, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué? ¿Cómo? Y todavía tiene una esperanza, por así decirlo, de que no sea cierto lo que le acaban de decir, de que su familiar o su ser querido falleció, ¿sí? Esta es la etapa de negación, casi siempre se da cuando hemos recibido esa noticia de que nuestro familiar falleció. Después se da una etapa de ira o enojo, que es también, insisto, todas las etapas, todo por eso se llama proceso, ¿sí? El duelo es un proceso natural, insisto, es un proceso necesario. Hagan de cuenta que es un mecanismo de defensa de nuestra mente para vivir lo extraordinario, ¿sí? Lo ordinario es que la persona esté viva, que siga con nosotros, que haga las actividades con nosotros, y lo extraordinario, algo fuera de lo común, pues es que esa persona, precisamente como ya pasó a otro plano, ya no va a hacer todas esas actividades. Por eso se tienen este mecanismo y todas estas fases. Entonces, una segunda fase, si fuera más o menos en un orden, pero insisto, las fases se han estudiado y a las fases se les pone un orden. Sin embargo, la persona de forma natural, o sea, dependiendo de la persona, puede vivir una etapa u otra de forma distinta a como ahorita se las voy a presentar. Mucho depende de la relación que tenía con la persona, de en qué circunstancias falleció la persona, de cómo está el sistema de pérdidas de la persona doliente, ¿sí? Quien se queda, obviamente, a padecer este duelo. Depende de muchas cosas. La segunda etapa, como les mencionaba, es de ira o de enojo, ¿sí? Y es después de la negación, que insisto, esa sí es como una primera fase que casi todo el mundo tiene, en ese orden es la primera. La ira o el enojo es decir, pues, ¿por qué te fuiste, no? O sea, puede estar enojada con la persona sin saberlo, ¿sí? Sobre todo, pues, cuando es una persona quien se fue, ¿verdad? Tan cercana a nosotros, y la sociedad no nos permite muchas veces expresar estas cosas de decir, estoy enojada, estoy enojado con esa persona que se fue porque me estás haciendo sufrir, ¿sí? Tu ausencia me hace sufrir. O cuando, por ejemplo, la persona falleció a causa de un accidente, nos enojamos con la persona, si hubo un accidente automovilístico, con la persona que conducía el otro auto, o si lamentablemente la persona falleció en un incidente delictivo, pues la persona que le quitó la vida, estamos sumamente enojados, obviamente, o sea, es una reacción supernatural. Y esta ira también puede llegar a durar mucho tiempo. Entre más patológico se llegue a presentar el duelo, estos estadios o fases o etapas pueden prolongarse incluso años. Es ahí donde ya la persona necesita un apoyo terapéutico. Después viene la fase de negociación, ¿sí? Como nuestra mente en este mecanismo también de defensa sabe que no podemos estar todo el tiempo negando una situación, resistiéndola y mucho menos enojados, ¿sí? La ira obviamente es una emoción muy desempoderante, se manejan altos niveles de cortisol
cuando estamos enojados. Entonces, estar mucho tiempo así nos desgasta. Estar todo el tiempo enojados nos da una forma de estar para el cuerpo, que es muchísima tensión, ¿sí? Tensión muscular, tensión obviamente nerviosa. Entonces, no se puede estar tanto tiempo así. Por lo mismo, la mente subconsciente nos dice, tenemos que llegar a un punto de acuerdo, ¿sí? Vamos a negociar. Entonces, la negociación empieza a ser entre no pasó, ¿sí? Que es la negación, o estoy muy molesta, no es molestia, es un enojo, es un auténtico y genuino enojo, es ira. Y el tratar de aceptarlo. Esa negociación, pues puede ser que todo depende de cómo se vive el duelo, con quiénes estamos rodeados, ¿verdad? ¿Qué tanto yo continúo hablando de la pérdida de la persona, de las circunstancias en las que se fue, eh, cuáles incluso tiene que ver a qué me dedico actualmente, ¿verdad? Si mi trabajo me mantiene ocupado, puede ayudar, pero sí son etapas que preferentemente hay que trabajarlas para que no haya ningún estancamiento, ¿sí? Que no entremos en esto que le llamamos el duelo patológico. Después viene una fase que se le llama depresiva, ¿sí? O podría ser la depresión, solo que no hay que confundirla con una depresión clínica, ¿sí? Que, bueno, esto es importante saberlo. Si ya la persona trae una depresión, pues imagínense, por supuesto, se entra en una mayor depresión. Y esta fase, pues se manifiesta, pues, con una profunda tristeza. La persona quiere ir, ¿verdad?, a los lugares donde solía ir con la persona, quiere hacer las actividades que hacía con la persona ausente. Y se presenta todo esto que en otras ocasiones hemos mencionado que se vive en una depresión. Igual, o sea, la depresión es todo hacia abajo, nuestros rasgos faciales, todo es hacia abajo, nuestra postura, nuestros órganos quedan muy lastimados, ¿verdad? Por dentro, porque todo está abajo, 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 todo está depresivo. Y finalmente, cuando es un duelo natural, no patológico, que va a tener un cierre normal, ¿sí? Cuando no se trae toda esta historia de duelos no cerrados o no sanados. La fase natural que continuaría, o que es como la fase final, por así decirlo, es la aceptación. Muchísimas personas dicen, ¿cómo puedes aceptar, por ejemplo, que se fue un hijo? ¿Sí? Lo natural muchas veces es que se van nuestros padres antes que nosotros, se van nuestros abuelos, por supuesto, antes que nosotros, pero en ocasiones, cuando se va un hermano, un hijo, la pareja, muchas personas dicen, ¿cómo? No puedo aceptar esa realidad, o sea, no es para mí, ¿sí? Sobre todo, insisto, con los hijos, un nieto, gente muy joven, gente que empezaba a vivir, ¿verdad? Niños, adolescentes, jovencitos. Eh, Nuestra psique humana no lo acepta porque había mucha vida en ellos, y también por el dolor que esto nos genera, ¿sí? Es una de las personas a quienes más se les ama, ¿verdad? O por quien se tiene, nuestra mente concibe un amor incondicional, es por los hijos, por los nietos también. Entonces, la persona no puede entender que eso ha sucedido, y muchas veces me preguntan, ¿esto es aceptable? ¿Sí? Y muchas personas dicen, no, jamás lo voy a aceptar. Pero insisto, en un proceso natural, sano, sí se puede llegar a la aceptación, que es la fase final del duelo. Ahora bien, para que sea natural, para que sea sano, para que sea no patológico, debemos revisar nuestro sistema de pérdidas. El sistema de pérdidas es
todo aquello que hemos perdido a lo largo de nuestra vida, sea a un ser querido o sea un objeto de mucho valor para nosotros. ¿Qué ejemplo? Bueno, ahorita les pongo ejemplos. O situaciones. Ya hablamos de la fase de los seres queridos, ¿verdad? ¿Cuándo empezamos a perder a nuestros seres queridos? Prácticamente desde antes de nacer, ¿sí? Nosotros en el vientre de nuestra madre hemos escuchado que sí, cuando murió, a lo mejor, ¿verdad? Muchas personas no conocieron a sus abuelos o bisabuelos o, vaya, nuestros antepasados. Se habla de ellos, de sus muertes, ¿verdad? A lo mejor mami, cuando te tenía en el vientre, en su vientre, platicó, ¿verdad?, de la pérdida de un tío, de su abuelo, de su propio papá, etcétera, ¿no? Entonces, son situaciones que nosotros, insisto, desde el vientre de nuestra madre, vamos escuchando, vamos sabiendo, ¿sí? Aunque muchas personas digan, no, un bebé no puede saber nada, está en el vientre de su madre, ¿cómo lo puede escuchar? Bueno, abrámonos un poco, ¿sí? Hay investigaciones que claro que están confirmando que esto lo confirman cada vez más, ¿sí? Que desde cuando hay conciencia y cuando una persona puede enterarse de muchísimas cosas exteriores al vientre de su mamá, que es donde él o ella están gestándose, están creciendo. También, obviamente, cuando nacemos, ¿verdad? Ya sea que seamos bebitos, niños, adolescentes, bueno, vamos perdiendo seres queridos. Los abuelos, insisto, son los primeros que se van, se van de forma natural. Y ahí es muy importante que permitamos que un niño, una niña, un adolescente, sobre todo los niños, por más chiquitos que estén, les permitamos llorar. Esto es muy importante porque generalmente decimos, un niño no sabe, no sabe. No era tan cercano o cercana a la abuela. ¿Qué tiene que ver? No, no, no. Que no se dé cuenta. O no lo lleven al funeral, ¿verdad? No lo lleven al panteón, no lo lleven al entierro, a todos estos servicios funerarios que se hacen. No lo lleven simplemente para que no se dé cuenta. Pero los niños sí se dan cuenta, ¿sí? Insisto, miren, esta información de que alguien se fue es energética, digámoslo así. No sé si me da a entender, ojalá que por ahí me capten. Está en el aire, por así decirlo, ¿sí? En muchas ocasiones, cuando alguien se ha ido y no queremos decirle a la persona, no queremos decirle, porque a lo mejor es un adulto mayor, creemos que va a sufrir mucho, o porque vive lejos la persona, cuando le decimos, a veces no se sorprende tanto y dice, sabes que ya sabía, ¿sí? Algo me lo decía. Entonces, es una información que energéticamente ahí está. Entonces, no es posible que los niños no se den cuenta y si ya sabemos que sí se dan cuenta, tratemos de que también tengan su duelo. Un niño, una niña es un ser humano, también le duele. Entonces, cuando intentamos que el niño o la niña no viva su duelo, ¿verdad? No, 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 no llores, hijito. No, mira, sí, era tu abuelita o era tu abuelito, pero se fue al cielo, no te preocupes, mira, desde allá te va a visitar o te va a cuidar, ¿verdad? Es la palabra que decimos. Sin embargo, no dejamos que lloren, ¿sí? No queremos que estén tristes. ¿Y qué creen? Pues es un ser humano, también siente, por supuesto, y desde ahí, si impedimos que sufra el niño o la niña, va a hacerlo en etapas posteriores, es decir, va a hacerlo en duelos posteriores. Por eso es muy importante que se le permita, al igual que un adulto, si el niño se siente triste, abrázalo. Vamos a poner el caso de un abuelito, ¿no? Vamos a suponer, muere tu padre, ¿verdad? Tu madre, estás con un niño, con una niña, tú estás sufriendo, pues él o ella también, abrázalo y vivan juntos, que es mejor ese duelo, ¿sí? Para que no suceda lo que les estoy diciendo, que después se va juntando con otras pérdidas. Y otras pérdidas pueden ser, como lo mencionamos,
un objeto, por ejemplo. Igual, voy a los niños. ¿Por qué voy a los niños? ¿Por qué es tan importante la fase de la infancia? Sobre todo la primera infancia. Porque se está formando en la infancia nuestro sistema de creencias. Y ahí todo lo que aprenda un chiquito, una chiquita, se le va a quedar como herramienta para el resto de su vida. Y si tú le dices, no llores, es negarle un permiso natural a sentir, al sufrimiento que es natural. Entonces, el día de mañana le pasa otra cosa y es, pues tú no llores, no sufras, no tienes permiso a sentir. ¿Y qué creen? El sufrimiento por alguna parte va a querer salir y a veces sale en forma de enfermedad. Por eso no nos conviene, ¿cierto? Entonces, con los objetos, ¿qué pasa? En la fase de ser niñitos, ¿verdad? Sobre todo estos bebés, estos chiquitillos de 1 año, 2 años, 3 años, que a veces traen la garrita así arrastrando, ¿no? Por ejemplo, a veces agarran el suéter de mamá, un suéter, por ejemplo, y quieren dormir con él, quieren, cuando se están bañando, casi que se lo quieren meter a él, o ahí lo dejan en el baño, pero luego lo agarran algunas pueden ser una cobijita, un trapito, algo, ¿verdad? Y no es la garrita en sí a la que se aferra el niño, vaya, sí físicamente y conscientemente los adultos lo podemos ver, pero inconscientemente el niño se está aferrando al olor de su mamá, ¿sí? A lo que huele esa garrita, a lo que le recuerda, o bien a la suavidad, que le recuerda también la suavidad de su madre, o algo, ¿sí? Que le está faltando. Ojo con eso, ¿sí? De repente queremos quitarle ese trapito, ese suéter. Oye, ya, mira cómo está todo nejo, ya hasta huele mal, ya lo vomitaste o lo ensuciaste o tiene popis o qué sé yo. Y no sabemos hasta dónde, al hacer eso de quitarle la garrita, el suéter y demás, el niño también experimenta un duelo, experimenta una pérdida de ese objeto, ¿sí? Porque, insisto, nuestra mente subconsciente hace asociaciones, ¿sí? Por ejemplo, que muy a propósito lo traje hoy, ¿sí? Es una N por mi nombre, Nistela. Me lo regaló Pablo, mi hijo mayor. Si yo perdiera me daría mucho dolor, me daría mucha tristeza. ¿Por qué? Pues porque Pablo me lo regaló, ¿sí? Y si hay algo no sanado con mi hijo, ¿sí? Yo sentiría esto como que estoy perdiendo a mi hijo, se lo pierdo, ¿ok? Entonces, insisto, el bebé, el niñito chiquito, va a sentir eso cuando le quitas la garra, la garrita, el trapito, muchos hasta tienen nombre, ¿no? Le ponen, ay, el puchi, qué sé yo, no sé, los niños tienen ahí sus nombres. Ay, no sé, cómo le habla el niño. Se lo quitas y aguas, porque ahí generaste probablemente su primer pérdida, ¿sí? Eso después hay que sanarlo. De todo esto, igual y nosotros lo vivimos de niños, pero no nos acordamos. No nos acordamos porque fue hace muchísimos años. Pero de repente se dan situaciones donde decimos, ¿por qué me siento incompleta? ¿Por qué me siento incompleto ya siendo adultos? O siento que en una parte de mi vida no soy funcional. O, insisto, con duelos de familiares, se nos viene toda esa carga emocional. Porque además de los objetos, la otra parte también de las situaciones, vamos teniendo pérdidas. De hecho, es natural, es de humanos, obviamente, el ir teniendo pérdidas constantemente. Tenemos pérdidas de situaciones cuando pasamos de una etapa a otra, por ejemplo, pasar de la infancia a la adolescencia, ahí se tiene una pérdida, ¿sí? Y es una de las más fuertes también. El niño o niña deja de serlo para convertirse en adolescente y es de forma visible y le duele, ¿sí? Deja el niño de tener esa piel muy linda, ¿verdad? Que tienen los niñitos y a lo mejor le salen sus granitos, a los niños les salen el vello, a las mujeres les salen senos, ¿verdad? Y dice, ¿cómo? O sea, si aquí no había nada, ahora hay senos, hay vello púbico,
hay un vello axilar. Entonces, todo esto duele porque ya no soy la niñita de mamá, de papá, ya no soy el niñito de mamá, de papá. Ahora soy un adolescente, ahora tengo que convertirme en adulto, eso da miedo, ¿sí? Por eso digo, es una de las etapas también más fuertes y donde se tiene también un duelo. Y cada vez que vamos perdiendo algo, cuando pasamos, por ejemplo, de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, de prepa a carrera, de carrera a afuera, ¿verdad? Yo recuerdo haber sentido una especie de duelo cuando me gradué de la universidad en Ciencias de la Comunicación, mi querida Escuela de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila. Sentí una especie de duelo. ¿Por qué? Porque ya no iba a tener esa vivencia, esa convivencia diaria con personas que hoy son mis grandes amigos, mis grandes amigas. Por supuesto, decía yo, los puedo buscar, los puedo ver, pero mi mente sabía que ya no iba a ser ese de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde, donde en las tardes convivíamos y hacíamos las tareas, donde en las noches, los viernes, tal vez sábados, nos íbamos a pasear, nos íbamos de pinta, convivíamos muchísimo y yo sabía que eso se iba a acabar. La mente humana lo sabe, ¿sí? Sabe cuando un chiquillo dice, ya no voy a estar en primaria, ya no voy a estar con mi mejor amiguita, ¿sí? En secundaria también, que es, insisto, pues es un cambio, ¿verdad? Bueno, se entra más en la adolescencia cuando pasamos de sexto de primaria a la secundaria, pero la secundaria es una etapa del ser humano muy, muy importante porque ya está más cercano a elegir qué es lo que quiere para profesionalmente hablando, aunque le falte todavía la prepa, pero es una etapa muy, muy importante la secundaria. Entonces, vamos teniendo pérdidas y generalmente las transitamos sin apoyo, sin, sin decir agua va, ¿sí? Sin aviso previo. O sea, no sabemos que nos va a doler. Nos duele, apechugamos a lo mejor, no sé, los muchachos, ¿verdad? Se encierran más en su cuarto. Nosotros como adultos decimos, pues bueno, ni modo, ¿verdad? Y ahí vamos dejando heridas abiertas, heridas expuestas sin saberlo. Y cuando viene la herida por la pérdida de un ser querido, ahí sí es cuando sentimos que un tsunami nos atrapa, ¿verdad? Y que nos lleva de arriba para abajo y por todas partes. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante atender estos duelos no cerrados, estos duelos no sanados, atenderlos para curar el sistema de pérdidas y no seguir generando eh, más conflicto a una nueva pérdida. ¿Cuándo es cuando la persona se da cuenta? ¿Sí? O por lo menos a mí, que acuden a mí, que soy terapeuta, ¿verdad? Y seguramente los psicólogos, psicólogas lo sabrán también. ¿Cuándo es cuando una persona acude a terapia por una situación de pérdida? Cuando entró en conflicto, obviamente, por un ser querido, ¿sí? O sea, es generalmente, puede ser también por las otras pérdidas que estoy diciendo, pero generalmente ya es cuando ya, como dicen por ahí, ya rebasó, la gota derramó el vaso de agua, ¿sí? Entonces, lo he tenido aquí en consulta. Me dicen en ocasiones, mira, ¿sabes qué? Vengo por la pérdida de mi abuelito, ¿verdad? Y me dicen, yo sé que iba a fallecer, estaba mal, ¿sí? Ya tenía mucho tiempo enfermo, incluso ya estaba diagnosticado que, pues, estaba desahuciado, vaya, ¿no? Ya le habían dicho, ¿verdad? O nos habían dicho, le queda muy poco tiempo de vida. Sin embargo, me duele, me dice la persona, me duele mucho, no entiendo por qué. Me llegó el insomnio, tengo una muy fuerte depresión, pensé que iba a poder con eso, no puedo. Entonces, pues sí, ¿verdad? Obviamente empiezo ahí a buscar, ¿verdad?
¿Cuándo fue la primera persona que falleció? Vaya, ¿cuántos años tenías? ¿Cómo tuviste cambios abruptos en tu infancia? Por ejemplo, ¿te cambiaron de una ciudad a otra? No sé si estabas en primaria. ¿Cómo te ha ido con las parejas? Perder a una pareja, vaya, no me refiero cuando ha fallecido, que por supuesto también podría ser cuando ha fallecido, pero terminar la relación con una pareja representa un duelo, ¿sí? Y también es fuerte y también se viven todas estas etapas. Entonces, hay que analizar, hay que ir a estudiar con esa persona cómo está conformado su sistema de pérdidas y en dónde esa persona tiene bloqueos, ¿sí? O sea, dónde se atoró, ¿ok? Porque puede ser que sí, hay personas que recuerdan, pues sí es cierto, cuando estaba en el kinder, me acuerdo que me llevé mi carrito, era morado, me encantaba, y un niño me lo quitó y finalmente nunca me lo regresaron, ¿sí? Y, ay, cómo sufrí, lloré, y papá y mamá me decían que no llorara, que no sufriera, que me iban a llevar otro, y me lo llevaron, pero ya no era el mismo, y yo sentía, pero no, creo que no pasa nada, ¿sí? Entonces, eh, insisto, bueno, hay unas más fuertes que otras y hay que analizar. Y la persona, obviamente, en un trabajo terapéutico, estudia todo su sistema de pérdidas, ¿verdad? Todo lo que pueda representar. Insisto, hay veces en que pensamos que no lo es, que no fue tan fuerte, pero sí lo fue. De forma consciente, muchas veces nosotros podemos decir, no me está afectando, no me está afectando, ya pasó, ya lo comprendí. De forma subconsciente, esa es otra historia, ¿sí? Insisto, nuestra mente subconsciente trabaja a través de simbolismos. Entonces, si yo, por ejemplo, cada vez que, no sé, huelo el perfume de mi compañero de trabajo y me pone triste, me pone mal, me aflige. Claro, a lo mejor al principio no lo voy a saber, obvio, pues estoy hablando de algo inconsciente. No lo voy a saber, pero me pone mal. Y no sé que inconscientemente me está recordando el perfume de mi expareja, ¿sí? Que obviamente pues terminamos por tal o cual situación y yo no quería terminar. Entonces obviamente estoy estancada ahí, ¿sí? Estoy estancada en alguna de las fases, insisto, que puede ser negación, que puede ser ira, que puede ser esta parte de la negociación, a lo mejor, ¿verdad? Qué bueno que estuviera ya en la fase de negociación, que ya voy más avanzada, o estoy todavía en la fase depresiva, o finalmente estoy casi por llegar a la parte de la aceptación. Entonces, cuando vienen aquí a terapia, aparte de trabajar el duelo con la persona que recién falleció, es bueno trabajarlo, ¿verdad? Sobre todo, pues por todo lo que representaba la persona. Pues sí, era mi abuelo, nos llevábamos muy bien, representó una figura paterna porque mi papá no estaba, fíjense bien, representó una figura paterna porque mi papá fue un padre ausente, mi papá nos abandonó cuando yo tenía 7 años, por ejemplo. Ahí está la pérdida, ¿sí? Ahí está en ese sistema de pérdidas la clave. Sí pudo ser la felpita que le quitaron de niña, sí pudo ser la muñeca que su amiguita le quitó, sí pudo ser, sí, por supuesto. Sin embargo, la parte fuerte es papá. ¿Por qué? Porque también recuerden que nuestras bases, nuestras raíces son papá y mamá. Si papá o mamá faltaron de forma real o percibida, fíjense bien, real o percibida, y percibida es eso, por ejemplo, eso de decir, papá no se murió, solamente nos abandonó. ¿Lo volviste a ver? Yo le puedo preguntar, ¿lo volviste a ver en alguna ocasión? Sí, bueno, lo veía a lo mejor cada fin de semana, pero no estaba. O
papá estaba, yo vivía con papá, pero papá padeció alcoholismo, papá siempre golpeaba a mamá, por ejemplo, y mamá se encerraba después a llorar. Entonces, fíjense cómo hay una ausencia de protección, ausencia del amor, ausencia de una seguridad, ¿sí? Está la ausencia de papá, porque es una figura que le genera miedo al chiquito o a la chiquita, en aquel entonces obviamente que eran niños, niña, y mamá se encerraba a llorar, se encerraba porque no querían que la vieran golpeada, ensangrentada, tal vez, no sé. Son situaciones donde son percibidas por la persona. Y desafortunadamente esa persona, o sea, ese niño o niña herida queda atrapado en la persona y aunque sea la persona ya un adolescente, un joven o una persona de la mediana edad o una persona de la tercera o cuarta edad, si no se sanó eso, el niño o la niña herida, hagan de cuenta que está adentro, pero está herido, tiene esa sensación de no estoy seguro en ningún lugar. Por eso hay que sanar todo esto, este sistema de pérdidas que, insisto, tienen mucho que ver con figura de papá y mamá, ¿sí? Entonces, insisto, después de que se trabaja, ¿verdad? O bueno, a veces me voy directo. A veces nuestra mente es tan linda, tan poderosa, tan compasiva, así como me dice, ¿verdad? Me da una orden que yo vengo ejecutando desde de 0 a 7 años que yo la aprendí, la vengo ejecutando despuesito de mis 8 años, despuesito de mi adolescencia, y la sigo ejecutando por el resto de mi vida. Cuando reprogramamos la mente subconsciente, ella nos ayuda a transformar nuestra vida, a quitar lo que no nos sirve, solamente que tenemos que reeducar nuestra mente subconsciente, reprogramarla. Entonces, fíjense bien, si me voy con la persona directo a tratar la parte de mayor dolor, la herida más fuerte, por ejemplo, la ausencia de papá, ya sea porque era alcohólico y golpeaba a mamá o porque trabajaba mucho, puede ser, no siempre son historias dramáticas de, ay, nos golpeaba, era alcohólico. No, a veces papá estaba, solamente que vivía y moraba en el trabajo, entonces es un padre ausente. Los papás me dicen, y qué duro, ¿no? Qué duro para mí, yo soy su papá y yo estaba trabajando. La mamá también a veces me dice, oye, es que qué difícil, me echan en cara que no estaba, pero estaba trabajando para que tuvieran escuela, para que tuvieran sustento, para que no tuviéramos frío en el invierno, para que siempre hubiera comida en el refri. Sí, todo eso yo de forma externa y como terapeuta lo puedo entender. Yo viví un propio proceso para comprender ciertas ausencias de mis padres y la persona, quien está herida, quien se siente herida, lo tiene que reprocesar. Y obviamente, con ese reprocesamiento, con trabajo terapéutico, la persona llega a comprender esas ausencias. Ya sea que el papá fue alcohólico, o que si se fue con una segunda pareja y tuvo otra familia, o que fue súper trabajador, pero estuvo ausente precisamente porque se la vivía y moraba en el trabajo. Todo lo va a reprocesar la persona, el consultante, por supuesto, lo reprocesa y lo sana y suelta. Y a partir de ahí, puede ser necesario que se requiera de más trabajo terapéutico con otras situaciones, ¿verdad? Tal vez otras personas, tal vez hay que trabajar fuertemente tanto figura de papá como figura de mamá. A lo mejor hay que trabajar con una figura de algún abusador, por ejemplo, un chico en secundaria que te hacía bullying, ¿verdad? Hay que trabajarlo. Sin embargo, no vamos a vivir y morar en terapia así 5 años, no, muchas veces con un trabajo fuerte que se hace con papá o mamá que son clave, todo lo demás se puede sanar. Mucho depende de la persona.
¿sí? Insisto con el ejemplo que estaba poniendo. Si la consultante viene y me dice, oye, estoy padeciendo la muerte de mi abuelo, como que no la estoy procesando bien, ok, investigamos, es una ausencia percibida de papá, trabajamos con papá, y a veces puede ser que ya cerraste también el ciclo con el abuelo sin necesidad de trabajarlo propiamente, o bien que dices, no, también necesito cerrar con el abuelo. Muy bien. Y estos cierres, para estos cierres, ¿verdad? Se utiliza lo que en terapia emocional, en alguna terapia psicológica se llama silla vacía. Puede ser, es uno de ellos. De hecho, hay varias formas de trabajar. Yo utilizo muchas técnicas que se llaman actos de psicomagia, que así las bautizó el escritor Alejandro Jodorowsky. Son, básicamente yo también podría decirles que son técnicas de programación neurolingüística, lo que llaman PNL, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo al punto clave de que nuestra mente capta las cosas a través de simbolismos, ¿sí? Para mí, llevar esto aquí, fíjense el simbolismo tan fuerte que es. Ahorita conscientemente lo sé, lo puedo decir, pero inconscientemente a veces no lo sabemos. Inconscientemente yo llevo a Pablo, ¿sí? Que me regaló esto con una N, que es mi nombre, o sea, lo compró pensando en mí, mi querido hijo Pablo, y lo llevo cerca del corazón, ¿ok? La garrita del bebé es la suavidad de mamá y el olor a mamá, ¿sí? Por eso se duerme tranquilo con la garrita. Entonces, estos ejercicios, por eso se hacen con simbolismos, ¿sí? Se puede hacer con dibujos, se puede hacer escribiendo una carta, por ejemplo. Si estás atravesando por un duelo de, porque recién tienes la pérdida de una persona, o a lo mejor ya tienes mucho tiempo, ¿verdad? Y dices, no puedo sanar a pesar del tiempo. Que el tiempo, por supuesto, dicen, todo lo cura el tiempo. Y es muy cierto. Sin embargo, en ocasiones quedamos algo dañados, algo lastimados, porque es mucho más un sistema de pérdidas eh, con mucho sufrimiento. Pesa más, ¿sí? Está pesando más, por eso brota aquello. A lo mejor podemos ser funcionales en ciertas épocas del año, pero cuando viene momentos donde yo convivía con esa persona, vuelve el dolor, que a eso se le llama el síndrome del aniversario, que de hecho también se dice que un duelo natural, un duelo sano, un duelo no patológico, se vive a lo largo de un año, precisamente porque vamos a suponer que hoy yo tuviera una pérdida, hoy es 28 de enero, no, 27 de enero de 2025, vamos a suponer, pues tuve esa pérdida de esa persona, va a venir seguramente la fecha, bueno, voy a pasar por todas las fechas más o menos representativas o que solemos celebrar, al menos aquí en México. Vendría un día de la Candelaria que no voy a festejar con él y ay, le había salido el niñito a él, ahora ya no está, ¿verdad? Un 14 de febrero ya no lo vamos a celebrar, el Día de las Madres, el día de su cumpleaños, el día de mi cumpleaños, la Navidad, el Año Nuevo. Por eso se requiere todo un año porque llegan esas fechas y se presenta lo que se le llama síndrome del aniversario y, y duele, vuelve a doler. ¿Por qué? Porque en esa fecha especial tú solías estar con esa persona y ahora ya no estás. Y ese proceso del duelo es un proceso de adaptación. Justamente me voy a adaptar a todas esas cosas que hacía con la persona,
ahora vivirlas sin él o ella. ¿Ok? Entonces, por eso las fechas. Entonces, un duelo no patológico, un duelo naturalito, limpio, sano, se vive, te duele el primer año, ¿sí? Llega el síndrome del aniversario en un año, es lo natural. Y puede que en otros años también, pero no debe ser que llegas a ser totalmente no funcional o disfuncional. Es decir, hay personas que ya pasaron años, ¿verdad?, de la pérdida de su ser querido. Sin embargo, en fechas especiales no van al trabajo, o ese día se encierran, o ese día se enojan con todos, o ese día se pelean con alguien, o ese día hacen algo dramático, tal vez para llamar la atención. Entonces, eso es patológico, eso es donde todavía hay algo que sanar, hay que reprocesar la herida, ahí falta algo, falta trabajo, falta un acompañamiento terapéutico. Recuerden, un acompañamiento lo pueden hacer con un psicólogo, una psicóloga, un terapeuta, una terapeuta, con quienes ustedes resuenen, con quienes ustedes se sientan bien, que se sientan acompañados, escuchados, que la técnica que va a emplear el terapeuta sea algo que va contigo, ¿sí? Que va con tu sistema de creencias, vaya, que va con algo que es que represente suavidad para ti, ¿sí? A menos de que tú seas una persona que requiere algo más enérgico, bueno, por eso digo, ¿verdad? Tú sabrás qué es lo que requieres, ¿sí? Y se trabaja entonces esta parte, ¿sí? De las pérdidas. Se puede llegar incluso a descubrir que estás en medio, a lo mejor a veces, de una fase, vaya, en la fase del duelo, por una pérdida de situación, insisto, o sea, que la estás transitando y justo llegó la pérdida del ser querido. Por ejemplo, si estás en medio de una mudanza, hay personas que colapsan de verdad porque en ocasiones, no sé, vamos a hablar de una mudanza de casa. Te cambiaste de trabajo porque también a lo mejor cambiaste de ciudad o de país, entonces cambio de trabajo, cambio de casa, insisto, cambio de país, estás con nuevas personas y todo, y a lo mejor estás embarazada y tienes al bebé. Entonces, imagínense todos los cambios que tiene la persona. Entonces, y ya voy a poner un extremo, ¿verdad? Tener la pérdida de un ser querido, aparte de todo esto. Es muchísimo. Es muchísimo que reprocesar para la mente humana, entonces por eso colapsa, ¿sí? Por eso puede entrar más que en una depresión, ¿sí? Podría entrar en crisis, en ataques de pánico, ataques de ansiedad, obviamente. Entonces, pues sí o sí requiere el acompañamiento emocional. Otra situación que en ocasiones nos sucede, ¿verdad? Después de un año, es que también queremos tener esta resistencia al soltar, ¿verdad? Mucho ocurre por nuestras tradiciones como país. Hay países que son más, que en su cultura, sí, su cultura, sus tradiciones, son más de cerrar rápidamente los ciclos, ¿sí? Fallece la persona y decir, ok, enterré a mi muerto, ¿verdad? A mi muerta, y yo sigo, y no pasa nada. Y nosotros tenemos una cultura muy arraigada a celebrar la muerte. En México existe mucho eso y existe mucho el decir, no lo quiero olvidar, no lo quiero soltar.
Eso es correcto, está bien si no lo vamos a olvidar, está bien, lo llevas en tu corazón, claro que sí. Eso es muy bueno para culturas como la nuestra, donde nos sentiríamos mal, nos sentiríamos traidores, por así decirlo, si olvidamos a nuestros difuntos. Sentimos que ahí realmente, no, ¿cómo? Ok, ahí lo externo, que es una tradición, las raíces, las costumbres, todo eso, nos afecta, nos impacta. Sin embargo, una cosa es que no olvides a la persona, que la quieres llevar a tu corazón, eso está muy bien. Y otra cosa es el sufrimiento. La fase final que les mencioné hace rato, de las 5 fases del duelo, ¿verdad? La fase de aceptación es precisamente eso. Es cuando tú te vas a acordar de la persona, pero ya no va a haber sufrimiento, ¿sí? Y muchas personas, desafortunadamente, creen que es necesario el sufrir o asocian el sufrir con un buen recuerdo, por así decirlo. Es decir, si yo te recuerdo con sufrimiento, te estoy honrando tu memoria. Y no es así, no es así. Pensemos, pensemos ahorita a alguien que está vivo todavía para nosotros. Voy a poner el ejemplo mío, ¿verdad? Porque esto es fuerte lo que voy a proponer. Mis padres viven afortunadamente, mi padre tiene 84 años, mi madre tiene 78. Tengo la fortuna, la bendición de que están vivos. Ayer los saqué a pasear, ¿verdad? Fuimos a Arteaga, un lugar muy hermoso, un pueblo mágico aquí en Coahuila, muy cerquita de Saltillo, muy cerca de donde vivo, donde tienen su casa. Y tengo la fortuna de estar con ellos, de escuchar su voz, de verlos a los ojos. Están vivos, gracias a Dios. Sin embargo, sé que un día no van a estar, sé que un día pues se van a ir, es lo natural, ¿verdad? No sé quién se va a ir primero, si ellos o yo, pero de que todos nos vamos a ir, todos nos vamos a ir. Voy a poner el ejemplo entonces de qué pasaría si mamá se va y yo le estoy llorando con mucho sufrimiento, obviamente el llanto, sufrimiento, la recuerdo con mucho sufrimiento. Si hoy en día yo le preguntara a mamá, mamá, ¿te gustaría que yo sufriera mucho, que yo te llorara siempre con mucho sufrimiento? Estoy segura que su respuesta es no, yo no te quiero ver sufrir. A lo mejor ya no me vería y si hay la creencia de que nos ven desde el cielo y todo esto, bueno, como sea tu creencia, ¿verdad? Si me pudiera ver o pudiera saber que yo estoy sufriendo, seguramente desde el cielo me diría, oye, ya párale, ¿sí? Ya párale. Ahora sí que, como dicen, déjame descansar, ¿verdad? Entonces, sea como sea, por amor también a nosotros mismos, por esta compasión a nosotros mismos, no es conveniente llorarle a nuestros muertos y tener mucho sufrimiento. Es muy bonito recordarlos sin sufrimiento. Es muy bonito todas estas tradiciones que tenemos, nuestro 2 de noviembre, nuestro 1 de noviembre para los bebitos, ¿verdad? Es muy, muy, muy bonito. Sin embargo, quitémosle ese ingrediente del sufrimiento, igual los vamos a recordar. Es una invitación, ¿verdad? Que te hago de forma, pues con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Sí sé que es un tema delicado, la parte de cuando tenemos un ser querido, hablar de él, ¿verdad? Y por supuesto, sí, insisto, el sufrimiento es es parte del proceso. Sin embargo, también es natural que un día el sufrimiento se va a ir y solamente va a llegar el recuerdo. Es lo que te quiero decir. Va a quedar el recuerdo sin sufrimiento. Es lo natural también. Es lo sano. Es el proceso no patológico y es bueno para continuar con nuestra vida. Porque luego también recordemos la otra parte. La otra parte es que nosotros seguimos vivos, nosotros
estamos rodeados de vivos, estamos rodeados, en el caso, por ejemplo, ¿verdad? Cuando alguna mami ha perdido, los padres pues pierden a sus hijos, a un hijo en particular, les quedan los otros, ¿sí? Entonces recordemos eso. Estás vivo, estás viva, eh, mereces un cuidado, mereces sanar para seguir disfrutando la vida, para comprender que esa persona se fue y la vida continúa y tú puedes hacer tu vida sin su presencia física y con su recuerdo, sin el sufrimiento. Se puede, por supuesto, y eso te permite seguir viendo por ti y seguir viendo por los demás, por tus otros hijos, o si papá o mamá, vaya, en mi caso, ¿verdad? Si papá o mamá se van, quedan mis hermanos, quedan, obviamente, mis hijos, queda mi pareja, queda la vida, ¿sí? Queda la vida y no te sientas para nada una traicionera, un traicionero, porque dices, no estoy sufriendo. Eso es parte de una cultura, pero también fíjense cómo es de bella nuestra cultura mexicana, que hay tanta fiesta, tanto gozo alrededor del Día de Muertos. Es así, es hónralo con tu recuerdo y sin el sufrimiento. Pues, queridos, espero que este tema haya sido benéfico para ustedes. Los invitamos a que continúen en Bienestar Integral y Abundancia. Recuerden que transmitimos programa los lunes, miércoles y viernes en punto de las 9 de la mañana. Es programa de 9 a 10, es una hora. Lunes, generalmente aparezco yo solita hablando de temas como este, ¿verdad? Que esperamos, o yo espero que sea benéfico para ustedes, de verdad, para la sanación interior. En ocasiones traigo invitados, como ya lo he hecho, ¿verdad? Como cuando apareció Leti Cepeda, Laura. En otras ocasiones, por supuesto, les voy a traer a más invitados que hablen de diferentes técnicas de sanación interior. Los miércoles estamos con Mariana Sánchez en el tema de nutrición. Y los viernes estoy con Ale Miranda en piedra, papel o tijera, hablando de temas también que pueden ser muy benéficos para ustedes y que no sabemos nunca de qué vamos a hablar porque es un tema al azar, por eso se le llama piedra, papel o tijera. En ocasiones se puede hablar, vaya, ella propone un tema, yo propongo otro y vemos quién gana de los dos temas en un piedra, papel o tijera, ¿sí? Muy bien, pues esta es la invitación. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes en Nistela Terapeuta, en Facebook y en Instagram, en Show MX Televisión, también en Facebook, y en Bienestar Integral y Abundancia, que es el canal, en YouTube, con muchísimos temas de sanación interior, con temas para sanar nuestras finanzas, nuestras relaciones de pareja, primero acuérdense, con nosotros mismos, y también la parte de la sanación física y emocional. Ay, tenemos aquí un saludo. Vamos a mostrarlo. Marisa Terra González, saludos, Nis, un gusto saludarte. Ojalá pueda verte seguido por este medio. Gracias, Mari hermosa, gracias. Fíjense, ella y yo estudiamos juntas, en la primaria y tengo un recuerdo tan bonito de ti. A lo mejor nunca te lo he dicho, ¿verdad? Como a veces pasa la vida, nos pasan muchas cosas y no expresamos. Tengo un recuerdo hermoso de ti, tengo una foto porque pues por ahí la conservé, una foto, estamos tú, Marta y Casbalceta y yo estoy en medio, yo era muy alta en primaria y ellas muy bajitas, pero te recuerdo con mucho cariño, te mando un fuerte abrazo, un besote y espero que también nos podamos ver físicamente. A mí me gusta mucho la parte presencial y te lo agradezco mucho que me hayas mandado este saludo, hermosa mía. Vamos también tenemos otro saludo. Aquí está. Ay, Verito. Un saludo de Vero Garduño, un programa muy lindo para ayudarnos emocionalmente. Qué lindo tema el de hoy. Gracias, Vero, hermosa.
Vero es también productora en Show MX Televisión junto con Francisco Álvarez. A los dos les mando un cordial saludo y muy cariñoso porque de verdad creo que sin ellos estas transmisiones no serían posibles. Gracias, Vero. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Quédense en la programación de Show MX Televisión. Miren, son programas variadísimos. Ustedes pueden encontrar, por ejemplo, el tema de Vero Garduño, todos los temas que Vero Garduño aborda en su programa, que es un programa muy lindo, que habla de México, México y sus tradiciones, México y, ¿qué les puedo decir de México? Yo amo México y se ve que Vero lo ama también mucho porque le da promoción a muchos aspectos de nuestro hermoso país. Están los 4 ases del balón, 4 ases del balón, obviamente hablando de fútbol, todos los lunes y jueves. No me sé muy bien los horarios, pero si ustedes entran a Show MX Televisión, ahí pueden ver la programación, pueden ver horarios, pueden ver todos los programas que existen para que vean la variedad que hay ahí. Pues muchísimas gracias, los dejo y les digo hasta la próxima.